Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos cibernautas? Pues bien, ya estamos aquí y saludo con el respeto y cariño de siempre a la periodista Azucena Rosado Sosa. Hola, ¿qué tal, Marco? Muy buenas noches. Gracias, por supuesto, a ustedes que nos ven en estos momentos a través de Marco Político y pues con un tema interesante, sin lugar a dudas, que va a seguir dando de qué hablar, sobre todo por lo que ahora sigue, ¿no? Que es el escenario electoral del país con esta elección en 2018. Marco, buenas noches. Muy buenas noches y bueno, todos bajo la dirección de Pepe Arana. Sí, el proceso electoral continúa. Ahora ya lo que se avisora es la judicialización de este proceso electoral y bueno, aquí en Coatzacoalcos vamos a empezar por analizar un tema de trascendencia nacional, que es la abstención. Es un tema que es muy interesante, queridos cibernautas. Lo primero que propongo es que entremos a un cuarto frío, para estar fríos, analizar los datos duros, los datos reales, y a partir de ahí empezar un análisis del que pedimos su participación. Desde luego, su opinión es vital, es el corazón de este espacio y de todos los espacios en los que en las redes sociales, desde luego, opina los cibernautas. Bien, mira, Azucena, diríamos que el problema de la abstención en México, vamos a empezar por Coatzacoalcos, pero primero el panorama nacional, en México es un retroceso. Aquí hemos dicho que el régimen de partidos políticos está en crisis, en una aguda y severa crisis de credibilidad, de desprestigio. Nadie cree ya en los partidos políticos. El régimen de partidos políticos en México está en esta severa crisis. Y como fenómeno natural de este hartazgo, pues está la abstención. Pero la abstención no es nada más, Azucena, queridos cibernautas, por el hartazgo, por la falta de credibilidad, porque ya nos respetan a los institutos políticos, los ciudadanos, en este caso los electores, que son los que votan. Sino que yo veo otro espacio que se está abriendo para bien de México, que es precisamente que la gente no vota, pero hoy nos vamos a dedicar a ver por qué no votó la gente en este proceso electoral, que fue muy importante aquí en nuestro estado, por supuesto en Coatzacoalcos, pero también en otros lugares, en otros estados de la República, sobre todo en el Estado de México, Nayarit también, entre otros, pero empezando por aquí, por Coatzacoalcos. Lo primero que hay que hacer notar es que una cosa que habíamos dicho aquí es que Coatzacoalcos es el reloj de la modernidad política en Veracruz. Aquí se marcan los tiempos, dijimos, lo cual hace ver a la sociedad civil, al pueblo de Coatzacoalcos, como el pueblo más politizado de Veracruz. Y eso que estamos mencionando el caso de Jalapa,
que es un lugar, donde la cultura, las universidades, las sedes institucionales del gobierno del Estado y de las delegaciones federales, le dan un ámbito diferente a una sociedad aquí como industrializada, como es Coatzacoalcos, vamos a decir. Allá es más cultural y más política, pero aquí es más industrial y no menos politizada. Yo siempre he dicho desde hace muchos años que Coatzacoalcos es el reloj, aquí se marcan los tiempos, y no nada más de Veracruz. Hacíamos mención incluso que antes, mucho antes, que se organizara en San Luis Potosí con Salvador Nava, quien fuera alcalde de Morelia, y que 2 veces le quitaran la gobernatura del Estado, con su famoso centro, era Círculo Cívico Potosino. Ya para entonces ya había habido un partido local en Coatzacoalcos en 1973. Entonces, esto fue muy posterior, allá en San Luis Potosí. Por eso digo que no solamente en Veracruz, sino en todo México. Entonces, la abstención, a ver, queridos cibernautas, querida Azucena, ¿qué lectura le vamos a dar así en frío? La gente no salió a votar, Azucena. Estamos hablando del 50 y tantos del padrón el 58%, de electores. El 58% fue la participación, y hablamos entonces de más gente que no salió a votar. Esto significa que hay un gobierno legítimo constitucionalmente, pero no un gobierno que realmente represente a la mayoría. Tenemos un gobierno con un alcalde electo representado por una minoría, que fue la que decidió precisamente ir a las urnas. ¿Por qué no votaron? Hubieron, a mi juicio, 2 fenómenos. Uno, la falta de presupuesto, entre comillas, de la autoridad del INE para promover la reubicación de casillas, que se hicieron cerca de 36 reubicaciones de casillas, y que esto impidió que muchos ciudadanos que, aunque estaban integrados al padrón, a la lista, resulta que no fueron a votar porque no sabían la ubicación de sus casillas. Fueron en una primera instancia, pero su casilla se había reubicado. No estaba la información de que su casilla se había reubicado y no sabían qué hacer. Trataban de ver dónde, pero como siempre no hay información, ni siquiera una cartulina para que indique que ahí, en ese lugar, no estaría su casilla. Su casilla se cambió 2 o 3 cuadras. Lógicamente, pues la apatía, el desánimo, el desinterés. ¿Quién quiere regresar después de haber ido a la casilla a ver dónde votas? Entonces yo creo que parte fundamental fue eso. Sí, decíamos. Y además el desánimo que hay entre la población, ciertamente, hacia las figuras políticas, hacia los partidos políticos, y eso, pues sumó toda esta situación, y esto hizo que la gente no saliera a votar. Sí, porque aparte de la crisis del régimen de partidos políticos, muy severa y aguda, también hay una crisis tremenda entre la clase política, digamos, entre los políticos profesionales, que están totalmente desacreditados ante el pueblo de México en su generalidad. Bien, mira, a ver, siempre hay un problema de financiamiento de recursos a las instancias electorales, siempre. Sobre todo en los comicios constitucionales locales. Es un problema con el que siempre se presentan problemas para pagar la luz, el teléfono, la renta de los locales, a los funcionarios. Que porque Duarte, pero ahora hay otro gobierno y sigue la falta de recursos. Lo que yo veo ahí, queridos cibernautas, no sé qué piensen ustedes, lo digo con todo respeto, pero yo veo ahí una estrategia intencional, porque uno de los cuestionamientos más grandes que hace los analistas y la ciudadanía y en las redes sociales, ustedes, queridos cibernautas, es precisamente la intervención de los gobiernos locales, es decir, de los gobiernos estatales en las elecciones locales. Estas elecciones siempre están viciadas bajo la sombra de la duda, de la sospecha, de que dependen de quien les da los recursos, que no son verdaderamente autónomos, porque incluso a veces piden hasta que atraigan la elección el INE, antes IFE, el Instituto Nacional Electoral,
quien también padece graves vicios, pero que se hacen más notorios, más notables, más evidentes, más tangibles en los comicios locales con las instancias electorales estatales, en este caso de Veracruz, el OPLE, en el Estado de México, que tiene ahorita toda la óptica nacional e internacional, el Instituto Electoral del Estado de México, también, pues, qué papel tan bochornoso. Entonces, aquí lo primero es ver que esta falta de recursos es evidentemente intencional. Y además a eso le sumamos la inhibición que se hizo con la presencia de grupos de choque de esta violencia preelectoral y además la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que en lugar de vigilar el buen orden, la paz social en Veracruz, lo que hizo fue encargarse ahora de hacer en algunos municipios, principalmente en el norte del estado, la entrega de despensas, pero además la injerencia, lo dijo ayer el senador Héctor Yunes, la presencia en algunos distritos municipios del estado, la presencia de funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Desarrollo Social en la entrega de programas. ¿Y qué pasó? Bueno, hubo la mano, como bien lo dices, del gobierno del estado de Veracruz, de Miguel Ángel Yunes Linares, para tratar de inhibir la participación. Y bueno, pues lo convirtieron, aunque él se jacta de decirlo, lo hizo un día después de esta jornada electoral, de decir que son la primer fuerza política del estado con 112 ayuntamientos, con una votación, decía él, de histórica en Veracruz, que de 5.5 millones de habitantes votaron 3 millones. Bueno, la cifra no cuadra entre lo que dice él y lo que dice la autoridad electoral, porque por un lado nosotros vimos casillas vacías con una poca participación que se vio reflejado en el resultado. En algunos municipios pues hay presidentes municipales con cerca de 20,000, 17,000, 15,000, 48,000 sufragios, cuando la población que está habitando pues es mayor, mucho mayor al número que marca el resultado electoral, y que bueno, sí debe ser de pena ajena el hecho de que no haya salido la gente a votar. Bueno, pero ¿a qué se debe? Aquí el tema central que vamos a analizar hoy con la ayuda de ustedes, queridos cibernautas, es, bueno, sí, ya dijimos, el hartazgo, la falta de recursos. La falta de recursos intencional, la más de las veces, vía el objetivo del fraude electoral. En el caso del Estado de México se habla de una elección de Estado. Digo, pues lo dicen hasta los medios internacionales, ¿no? En el caso de Veracruz, la abstención es muy grande. Quiere decir que tenemos gobiernos municipales, independientemente del partido, débiles, con una base electoral restringida. O sea, los segmentos con los que están ganando son mínimos. Abajo del 50% del padrón electoral, que hayan votado el 40 y tantos %, es una involución y un retroceso del que no podemos de ninguna manera hacer cuentas alegres. Pero en México entero, en la República Mexicana, por ende en Veracruz, y en el caso de Coatzacoalcos, a ver, vamos a agarrar el toro por los cuernos aquí en Coatzacoalcos. Entonces estamos hablando de un alcalde electo, de un gobierno que tomará posesión próximamente, pero un gobierno débil en representación ciudadana. Más del 50% del padrón no votó. Ahora, vayamos al punto. Independientemente del hartazgo, la cuestión de los recursos, la incredulidad, la crisis del régimen de partidos y de la clase política, de los políticos profesionales, también yo veo otra cosa, queridos cibernautas, querida Azucena. Lo que yo veo es de que, por ejemplo, a ver, ganó Morena, Coatzacoalcos, el efecto López Obrador. Hablábamos del efecto López Obrador aquí. Hablábamos del efecto López Obrador y hablábamos de la sombra del cacicazgo al interior de Morena aquí en Coatzacoalcos, con la presencia de priistas que ahora aparecen como militantes de reciente cuño de Morena.
Bueno, a ver, quiere decir, con el permiso de ustedes, voy a empezar a analizar. A ver, hay gente, la primera pregunta que nos hacemos, vamos a la primera hipótesis, quiero decir, es, no votaron por Carranza ni por López Obrador. O, a ver, no votaron por Carranza, pero van a votar por López Obrador en el 18. O tercera hipótesis, no van a votar por Morena, por ninguno de sus candidatos en el 18 y no lo hicieron ahora, tampoco. Quieren otra opción. Ya no sienten ellos motivo para ir a votar por los candidatos de ningún partido, ni siquiera de Morena, que es el que estaba, el que despertó toda clase de expectativas. A ver, siempre dijimos aquí, en este caso, de manera personal, dije que la propensión del voto era para Morena, pero la verdad me quedé corto. Yo creí que por ser una elección municipal que siempre atañe al pueblo directamente, su municipio, sus servicios, que es lo que más demanda, ¿verdad? Seguridad, empleo, servicios, drenaje, etcétera. Pensé que se iba a involucrar más la sociedad, pero no. Entonces, aquí hay otra cosa. En una sociedad politizada como Coatzacoalcos, la más politizada, no me gana el amor al terruño, lo digo objetiva, concretamente, la más politizada de Veracruz, por encima de Jalapa, Coatzacoalcos, por los antecedentes de los que hemos hablado aquí precisamente, como reloj de la modernidad política, que aquí se marcan los tiempos desde hace muchísimos años. Estamos hablando de la primera mitad del siglo pasado para acá. Entonces, en una sociedad politizada, no nada más es por hartazgo, es porque no creyeron en ninguna de las opciones ni propuestas de los candidatos. Coatzacoalcos tiene conciencia política, sabe votar, simplemente no encontró eco, no quisieron votar por las opciones, ni siquiera por Morena, y ni siquiera se fueron con el efecto de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que está esperando una sociedad politizada, con conciencia política de alto nivel como Coatzacoalcos? Está esperando y lo he dicho aquí, una figura independiente. De hecho, Esteban Valles peleó hasta el último momento una regiduría. Pues fíjate que Esteban Valles se coloca, de acuerdo a estos resultados, en una quinta fuerza, por encima de los partidos políticos. Que es la fuerza del pueblo, de la ciudadanía. Y que además, si vemos el padrón, si vemos la votación estatal, nos damos cuenta que los partidos independientes, que las candidaturas independientes en Veracruz tienen 3 alcaldías, precisamente algunas regidurías, y en el caso de Coatzacoalcos, con Esteban Valles, que es un candidato independiente, o era un candidato independiente, pues se colocan en la quinta fuerza, dejando atrás a partidos con reconocimiento nacional, estatal y con prerrogativas, como es el caso del PT, Movimiento Ciudadano, el Partido Encuentro Social, con otros partidos más, Partido Verde Ecologista de México y los que se le sumen. Entonces, hoy se abre lo que tú dices, la posibilidad de que las candidaturas independientes pues vayan posicionándose más. No por nada, hoy están ya en Veracruz 3 presidencias municipales con candidatos independientes. Sí, no es un número que yo diga viene a ser pues lo mejor de Veracruz, pero yo creo que eso viene a sentar precedente a esta elección, que fue muy baja en cuanto a la votación. Está la sociedad de Coatzacoalcos, queridos cibernautas, esperando, de Veracruz también y de México, las candidaturas independientes. Aquí he afirmado, querida Azucena, analizando contigo, ustedes son testigos de honor, queridos cibernautas, yo he afirmado aquí, no me gusta decir la palabra yo, hemos afirmado aquí que el cambio no viene del régimen de partidos políticos, sino de la sociedad civil a través de las candidaturas ciudadanas o independientes.
esto es algo que aparece en el espectro electoral con una gran esperanza. Ese es la verdadera esperanza del pueblo de México, lo digo claramente, no es otra, vuelvo a repetir, no es otra más que las candidaturas ciudadanas. Las candidaturas independientes son la real y efectiva esperanza de México. No va a venir el cambio del régimen de partidos políticos. Tendremos que esperar para la presidencia de la República otros 6 años más. Porque como veo las cosas, fíjate también que la abstención tiene otras lecturas muy interesantes. La principal, la toral, es que el pueblo está esperando un gallo independiente para la presidencia de la República, y el pueblo aquí en Coatzacoalcos está esperando un gallo independiente para la presidencia municipal y para las demás posiciones de elección popular, hoy todas en manos de Morena. Es un bastión Coatzacoalcos de Morena, pero ojo, no con la aprobación de la mayoría del padrón electoral ni de la lista nominal de electores. Vamos a explicar. El padrón electoral es el número. La lista nominal de electores es donde ya aparece la fotografía con los datos generales, lo mismo que aparece en la credencial de elector del Instituto Nacional Electoral, INE. Bien, a ver, hay una involución, hay un retroceso del régimen de partidos. El efecto López Obrador tampoco funcionó aquí en Coatzacoalcos. Todo esto lo dijimos antes de que sucediera. En lo que me equivoqué es de que en realidad yo pensaba que la gente iba a salir a votar, pero para mí el resultado es de lo mejor, porque quiere decir entonces, ahí se está reafirmando, se está comprobando en los hechos que hay un rechazo al régimen de partidos políticos, y yo pienso que ese segmento mayoritario es el que va a votar en el futuro y se va a inclinar del todo por las candidaturas independientes. Lo están reconociendo todos. Lo reconoció el gobierno del estado de Veracruz, la importancia ahora de las candidaturas independientes en su discurso oficial, y también lo están reconociendo analistas muy importantes como Luis Ugalde, por ejemplo, expresidente del IFE, Luis de la Calle, entre otros, algunos intelectuales orgánicos de la revista Nexos están hablando de la segunda vuelta, la importancia que tendría en el proceso electoral en México, para la democracia en México, la implementación de la segunda vuelta, pero sobre todo que se llegue al voto obligatorio. Vean ustedes nada más, que el voto ya no sea una opción, sino que sea obligatoria. Nada más que aquí hay que entrar a una discusión sobre el voto. A ver, votar o no votar. Abstenerse es una forma también de inconformarse. Neutral, que sería la voz alemana, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, neutral, ¿no? Es un derecho. Pero sí sienten estos analistas, estos expertos como Ugalde y como de la Calle, sienten que con el voto obligatorio ya no tendríamos votación del 40 o abajo del rango del 50% del padrón electoral, sino tendríamos votaciones del 80 y hasta el 90%, ¿no? Porque sería de carácter obligatorio. Pero bueno, todas estas cosas están en la palestra ahorita en México, pero bueno, yo creo que tengo anotado por aquí algo que tiene que ver precisamente con las mayorías, lo que sería no ya la mayoría relativa que contempla el principio de la doctrina italiana, de los partidos políticos, porque de ahí viene la doctrina italiana, el principio plurinominal. Entonces, ya no sería irse por la mayoría relativa, sino por la mayoría efectiva. Una mayoría ya, digamos, ya estamos hablando de cercana a la mayoría absoluta, ¿no?
Entonces, pero para esto se tiene que abrir el abanico y se debe de fortalecer desde las instituciones y desde el Estado mexicano al proceso electoral con las atribuciones que tengan los candidatos independientes, facilitarles a que haya un efecto facilitador para las candidaturas independientes y que no haya tantas trabas burocráticas en el Instituto Nacional Electoral ni en los de los estados de la República. Digo, pues eso está chino, porque sí, si a quienes les ponen más trabas les entregan menos prerrogativas, pues son precisamente a los aspirantes a candidatos independientes. Así es, y en ese caso de la segunda vuelta y del voto obligatorio, estaríamos hablando ya de una mayoría que se acerca a la mayoría absoluta a través de la mayoría efectiva, pero además estamos hablando de que se va a reducir el número de partidos políticos también. O sea, ya no habría tantos partidos políticos en México, sino 3 o 4 a lo sumo, ¿no? Se reduciría el número de partidos. Yo creo que con eso estaría mucha gente contenta. Pagaría menos el ciudadano mexicano, sería un poco menos cara la democracia en México, que es de las más caras del mundo, porque lo que vale un voto, bueno, espanta a cualquiera, ¿no? Sí. Así es. Digo, y que no vayan a votar, imagínate, vale casi... No, pero el voto fáctico, o sea, el voto real, el voto útil, el voto que se vende, el voto que se compra, es carísimo. Acuérdate de lo que vale un voto de esos, incluso tarjetas como, ¿te acuerdas? La Monex. La Monex, la de Soriana o la tarjeta rosa ahora en el Estado de México, ¿no? Bueno, pues se va a las nubes el precio. Bueno, y fíjate que mientras en Veracruz pues se aceptó el resultado ahí con algunos problemas en el Uspanapa o en la zona de Sotiapan, pues resulta que en el Estado de México y en Coahuila, Morena insiste que ellos ganaron. Obrador dice que él va a luchar porque se haga el voto por voto, casilla por casilla, y bueno, vemos que nuevamente esta acción que ya habíamos superado de Obrador, de los bloqueos, de las protestas, pues ya habían quedado atrás, ¿no? Nuevamente surge la posibilidad de manifestarse por la defensa del voto, porque dice que en el Estado de México pues ganó Delfina Gómez. Bueno, mira, López Obrador está en una batalla crucial en este momento. López Obrador está en una batalla tan crucial y tan definitiva que si la pierde, casi está perdiendo la presidencia de la República. Perder finalmente la batalla en el Estado de México vía fraude electoral, vía una elección de Estado, eso está claro, para él sería totalmente desastroso. Porque lo que está pasando ahorita es de que a López Obrador lo han detenido en todos lados, querida Susana, queridos cibernautas. El régimen de partidos, los partidos contendientes al partido Morena, en este caso en los gobiernos locales donde detentan el poder, como el caso del PRI y sus aliados allá en el Estado de México, bueno, lo han detenido vía fraude electoral. Eso está claro a nivel global. Ahorita medios de comunicación tan importantes como el Washington Post, por ejemplo, o otros medios en Europa, pero sobre todo las redes sociales, queridos cibernautas, saben, y todo el mundo sabe que hubo fraude electoral. Digo, no es posible, pero si el mensaje que está mandando el PRI, imagínate, el PRI efectivamente con sus aliados, Partido Verde Ecologista, entre otros, bueno, incluso partidos de corte local, pero a ver, organizaciones de todo tipo, ¿no? Pero el PRI es el que está más dañado en el régimen de partidos, el más pero crítico. aún así conservó su voto duro, bueno, una posición de segundo lugar. A eso voy. Es que no hay de otra. Había que detenerlo para ellos, había que detenerlo a como diera lugar, y eso es lo que están haciendo. Y van a seguir adelante. Por eso López Obrador ahorita regresa a su esquema
anterior de las movilizaciones, pero no le va a funcionar tampoco. No le va a funcionar tampoco. Ojalá le funcionara, pero digo, por el bien de la democracia en México. Yo creo que ahí esa estrategia ya no funcionó en el pasado, tampoco va a funcionar ahora, queridos cibernautas, dicho con todo respeto para la militancia morena, y para todos sus simpatizantes. Al contrario, tendrá que ser más inteligente, tendrá que ser más sabio, tendrá que ser una nueva estrategia, tendrá que poner a pensar. Tienen que los asesores de López Obrador, que muchos son figuras independientes, tienen que pensar qué es lo que se va a hacer ahora, porque si finalmente se entroniza Del Mazo y se legitima el fraude electoral, fíjate qué contradicción tan grande, ¿no? Decirlo, porque eso es lo que van a tratar de hacer, legitimarlo. No, yo creo que ya está legitimado. Bueno, yo creo que a pesar de la oposición... No, todavía te voy a decir por qué, Azucena, porque viene la judicialización, que te digo, los tribunales, por eso, pero es más de lo mismo. Es un procedimiento engorroso, tardío, pero al final el triunfo va a ser para Alfredo Del Mazo. Entonces, si no hay una innovación estratégica en la movilización para impedir la entronización de Del Mazo en el Estado de México, lo mismo le van a hacer en el 18 a López Obrador y a Morena. Eso está claro. Entonces él por eso se está jugando el todo por el todo en esa elección, porque así la vio. Esa es la lectura del PRI. Quiero decirte que el PRI estuvo encerrado en Los Pinos todo el domingo. Se despidió el presidente de la República, se retiró a sus aposentos casi a las 6 de la mañana en la residencia oficial de Los Pinos. Creo que entre 3 y 4 de la mañana llegó Del Mazo del Estado de México directamente a esa junta donde estaba todo el cónclave, estaba toda la nomenclatura del PRI y sus aliados, porque ahí estaba también gentes de otros partidos aliados directamente a Enrique Peña Nieto en este caso, y al PRI, por supuesto, ¿no? Entonces, a ver, porque estamos hablando del PRI nada más en el Estado de México, pero para el 18, queridos cibernautas, Azucena, va a ser el PAN-PRD. Que dicen que si se abre la posibilidad de que sea la candidatura de Moreno Valle y no de Margarita Zavala o de Anaya, que también es el que quiere por la presidencia de la República, bueno, precisamente quien tendría ventaja frente a López Obrador sería Rafael Moreno Valle. Son las lecturas de analistas. Aunque, a ver, pero Margarita Zavala abrió también ahí un expediente inédito. A ver, ella dice que se va, en caso de que no la favorezca. Así es, claramente, ¿no? ¿Y a dónde se va? Se va al área independiente, al área ciudadana. A ver, ¿no? Porque también, a ver, ¿quiénes podrían ser candidatos independientes en el 18? Margarita Zavala, digo, es pregunta. Carlos Slim, los empresarios, por ejemplo. Que también ya dijo que quiere, ¿no? Que tiene todo el dinero del mundo, que estaría feliz de ser presidente los de la empresarios República en México y los empresarios en el mundo. Los chinos lo verían muy bien, los gringos también. Estados Unidos tiene un presidente empresario, Trump, ¿no? Entonces, pues te digo, hay algo inédito que se está abriendo, que es la vía independiente y la vía ciudadana, y esto está muy interesante. ¿Qué es lo que siempre hemos sostenido nosotros, Azucena? Que es lo que siempre hemos dicho, que la salvación y la esperanza en México son las figuras independientes. Y que además digo que los que deben de fortalecer la estrategia de López Obrador, porque yo veo que López Obrador no tiene cuadro, que ya no da para más la materia gris del círculo militante de Morena, primero del círculo más pegado a López Obrador, y que las figuras independientes son las que le deben de dar en este momento
otra, necesariamente de ahí va a venir, de las figuras independientes. Aunque, bueno, vemos que apoyan a López Obrador. Aunque vemos que las corrientes políticas del Movimiento Ciudadano, el PRD, que a ver si no rompe la alianza con el PAN, pues dice que quiere sumarse a un candidato que ellos ven con mayores posibilidades, como es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, mira, ahí yo veo que para renunciar a sus prerrogativas habría que preguntarle a los dirigentes de los partidos que en un momento dado vislumbran una alianza con Morena para el 18, si estarían dispuestos a renunciar a sus prerrogativas. Ahí es donde se va a ver que ellos son especímenes de el régimen de partidos en México. ¿Me entiendes? Porque están protegiendo sus intereses. A ver, perdón. Así es, gracias a Pepe Arana, gracias a nuestro Estado y por supuesto a quienes nos ven en esa transmisión, en el programa Marco Político del politólogo Marco Antonio Castellanos. Bien, gracias a Natividad Lara Jiménez, quien dice: excelente programa, los independientes son una esperanza real en México. Y bueno, no por algo ya hay algunos que son verdaderos independientes, y ya con estas tres triunfos que se logran en Veracruz, bueno, pues yo creo que es el cimiento de lo que podría darse con los candidatos independientes. Bien, Marcos, si me lo permite, saludos a Idalia Gómez, saludos a Rafael Florentino García, a Jessy García, a José Norberto Palomino, a Rodolfo Corpi, a Ali Caballero, a Fernando Durantes. Saludos, gracias Fernando, gracias a Reina Berenice Estrada, a Natividad Lara, a Mari Carmen Ferman, a Eliseo Guzmán, a Yolanda Carrasco, a Javier de la Cruz, a Patricia Santiago Nestoso, gracias Pati por tus saludos, y gracias envía saludos Marcos, Patricia Santiago Nestoso. Muchas gracias, Marta, a todos. Elena Peralta, gracias Marta Elena, a Leonel Alejandro Ordaz, a Ana María Ortiz García y a Miguel Hernández. Y bueno, interesante, además muy plural el auditorio que tenemos en Marco Político, y por supuesto decíamos que este tema de los independientes, de los partidos políticos, del resultado de la elección, que con una baja votación, pues no quiere decir que yo creo que debe preocupar y ocupar en este caso a los partidos políticos, ¿no? El hecho que hayan tenido una baja votación. Sí, es muy preocupante porque son gobiernos cuya base de legitimación electoral y constitucional es muy baja. Digo, no nos debemos conformar con eso. Claro que no, por supuesto que no, pero eso se debe a que la gente no tiene gallo. Quiere decir que el desgaste, las estrategias de desgaste, la guerra del lodo contra López Obrador también ha redituado algunas ganancias a los que han practicado estas guerras sucias o de lodo, en las que ha caído López Obrador, ciertamente. Yo veo que, no sé, Marco, ¿qué te parece si seguimos en este análisis? Vamos a una pausa, regresamos en Marco Político y continuamos con ese tema interesante, el abstencionismo en el pasado proceso electoral, quién gana, quién pierde y qué deben hacer los partidos políticos y los aspirantes también presidenciales. Vamos a la pausa, regresamos.
tal, amigos? Les habla su amigo Fidel Hernández, comediante imitador de este puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, que nosotros ya estamos preparados. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. Buena vibra. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Si hubiera respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Ella existió solo en un sueño. Ella es un poema que el poeta nunca escribió. Búscanos y contáctanos en las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. Buena vibra. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en 1 año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional, maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras 2 direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 1630157 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Gracias por continuar con nosotros. Pues bien, estábamos viendo, queridos cibernautas, pero quisiera agradecer de manera especial a Natividad Lara Jiménez, que coincida. Bueno, podría, en este caso coincidimos, pero no se trata de que estamos alegres porque coincidimos, sino por su opinión más bien, y aparte porque coincidimos, claro, en las candidaturas de la vía independiente, como la vía que es la real esperanza de México para el cambio que queremos todo el pueblo de México, y que está muy difícil que sea para este 18, sin embargo... Hay quienes dicen que podría ser hasta el 2024. Yo pienso que podría ser dentro de 7 años más o menos, sin embargo, quién sabe, podrían combinarse algunos factores como los que estábamos hablando, como la de los empresarios, como la de los intelectuales y como también de los políticos independientes. Mira, ahí está Jorge Castañeda, por ejemplo, que ya fue canciller,
Es un hombre que se mueve, digamos, dentro del espectro de la derecha, pero ¿por qué digo esto? Porque, a ver, la estrategia que López Obrador va a hacer para defenderse del fraude en el Estado de México, que es definitivo, que es, digamos, el escenario toral para avanzar hacia la elección constitucional de 1918, que estará en juego la presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales. De 2018. De 2018, ¿no? Sí, a esa me refiero precisamente. Yo creo que tienen que innovar. Y no veo, decía, que tenga cuadro para una nueva estrategia. Si la estrategia de López Obrador y de la militancia del primer círculo de Morena, es decir, de sus estrategas más cercanos, es la misma de la movilización y la de protesta por las reformas estructurales, entonces le van a aplicar lo mismo de siempre. Digo, ya está cantado. Esa estrategia ya está vista. No tiene ninguna posibilidad de éxito. Hay que decir la verdad, es una terapia, es una medicina que no va a funcionar, que no cura ese tipo de enfermedad, vamos, que no ataca ni siquiera los síntomas, ¿no? No, ya se necesita otro invento más. Una medicina de alto espectro. Así es, que pueda matar al virus de la corrupción y del fraude electoral. No lo tienen. Esa es la verdad. No hay esa vacuna. No tienen ese medicamento de amplio espectro, como bien has dicho tú. Entonces, tampoco tienen esas cualidades y esos atributos los estrategas de López Obrador. Si no, ya lo tuvieran. Oye, ya llevan 2 derrotas por la presidencia de la República. Ya estuviéramos viendo innovaciones, o la están guardando para el 18. No es cierto, no la tienen. Entonces, los que tienen que pensar en eso son los intelectuales y, digamos, las figuras independientes que apoyan a López Obrador. Pero la gran mayoría, no hay intelectuales políticos. Vamos. Apenas se le empiezan a sumar uno que otro. Pero bueno, habría que ver si son estrategas electorales o nada más saben de política. Digo, porque hay muchos politólogos y hay muchos políticos brillantes que para innovar no son buenos. Sobre todo porque, digamos, les funcionan en algunos casos a los que optan por el fraude, por las guerras de lodo y todos estos, que carecen de ideas y que le apuestan a la trampa vil. Yo creo que les han funcionado. Yo creo que, si me lo permites, Marcos, solamente saben de marketing político, pero no, como tú bien lo dices, de estrategias políticas, de ser politólogos, de hacer análisis, de ver más allá de lo que se requiere, este antídoto para lo que viene en el 2018 con López Obrador. Así es, pero a ver, el PRI, el PAN, el PRD y los demás partidos, sus estrategas, le apuestan a la trampa y al fraude, a la corrupción, a la compra del voto. Y los estrategas, a esos les funciona porque es la herencia del corporativismo y del clientelismo y del asistencialismo más desenfrenado. Más que en otras partes es algo inverosímil, pero que en México es una nefasta realidad. Es una tristeza tremenda, ¿no? Pero bueno, pero para innovar, el antídoto, quiero decir, para el veneno del fraude electoral, no lo tiene López Obrador. Entonces, ¿quiénes son estos políticos independientes que pueden innovar y encontrar este antídoto para el fraude del Estado de México y para el fraude que se avecina en el 18? Digo, porque está cantado, así va a ser. Nada más que ahora va a ser peor, porque ahora, en el caso del Estado de México, nada más se fue el PRI y sus aliados ahí en el Estado de México. Pero para el 18 va a ser todos en contra de él, casi todos. Porque unos están francamente en contra, como el PAN, como el PRD, como el propio PRI, y están en contra
Y la alianza PAN-PRD está fuerte, ¿eh? Ha funcionado. Pero no creo que funcione para el 2018. Bueno, digo, con todo respeto, el PRD decía que veía más posibilidades de una alianza con López Obrador que inclusive con el PAN, a pesar de que le ha funcionado en algunas elecciones pasadas. Pero bueno, como tú dices, habría que ver si ellos van a perder sus prerrogativas o van a querer perder. Pero eso, mira, cuando se dicen esas cosas así en abierto mediáticamente, también son para decirte, a ver, ponle precio, papi, ¿no? Porque esas cosas, cuando en realidad se van a hacer, no se dicen mediáticamente. El PRD puede decir, si no me llegan, pues me voy con López Obrador, bueno, ¿no? Las figuras que quedan pocas representativas del PAN allá en la Ciudad de México, pues lo han dicho, bueno, en abierto, quizá mediáticamente ellos quieran ver qué pasa, quién dice yo, o cómo le pueden hacer en eso de la alianza, pero bueno, lo han dicho. Mira, el vilipendiado PRD, perdón por los militantes del PRD, pero ellos lo saben, es un partido que ha venido a menos, que por eso busca las alianzas. Pues por eso no logró muchas regidurías, pues, digo. Claro, entonces, a ver, ¿cómo se llama? Ellos saben que lo de ellos es ponerle precio a su participación. Digo, no vemos en el espectro del liderazgo nacional del PRD figuras que en realidad en un momento dado de a gratis vayan a ir con López Obrador. Y que lo más probable es que la nomenclatura corrupta, tanto del PRI como del PAN, los compre. Por eso yo veo factible la alianza PAN-PRD. Por eso la veo factible. Porque si los que apoyan a López Obrador, como los partidos entre comillas de izquierda, digo, porque ese es otro problema que vamos a tratar en un programa intelectual, que es la izquierda en México. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la verdadera izquierda en México? ¿Quiénes son las pocas figuras representativas? Porque si esto también tienes un problema pecuniario finalmente, porque no quieren renunciar a sus prerrogativas, mientras que los otros con unos cuantos cañonazos, bueno... que además ya vimos que son prerrogativas suculentas. Hay un problema, yo quiero plantear algo que he estado pensando ya hace varias noches, queridos cibernautas, que es precisamente así como hay un cliente electoral, que es el lumpenproletariado, un término marxista de un maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Roger Bartra. También hay una lumpenburguesía, pero a ambos les llegan el precio. Acuérdate que lo que decía de manera absurda y nefasta, pero real, Fidel Herrera, de que en política lo que se compra, lo que cuesta dinero sale barato. Entonces, ¿qué otra opción puede tener el PRI y el PAN, queridos cibernautas, si no es las carretadas de dinero, las maletas? ¿Qué otra opción pueden tener? Digo, nada más que a ellos les funciona porque se trata de comprar la conciencia. Esta es la situación pero estos intelectuales sí hay, Yo te voy a decir, tienen un intelectual. Que quedan pocos. Quedan muy pocos. Yo voy a mencionar uno, que es Esteban Moctezuma Barragán. A Esteban Moctezuma Barragán lo han invitado al proyecto alternativo de Nación. Lo ha invitado Morena, López Obrador. Esto ya trae una implicación mayor, que quiere decir que ya... ¿Se uniría, Esteban? Yo pienso que lo invitaron. Y él es un experto en el tema de desarrollo social y representa un segmento muy importante que a su vez personaliza de manera muy especial Salinas Pliego. Entonces, pues quiere decir que ya hay ciertas alianzas ahí de gente que está interesada, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque esto del Estado de México debe de preocupar mucho, y no es para menos a López Obrador, a la gente de Morena, al pueblo de México, a los que creemos en la democracia y estamos en contra del fraude, y a los que creemos que la solución está del lado independiente también, no dejar de emitir nuestra opinión.
En este caso, bueno, todo el mundo sabe que hay fraude, pero no veo una estrategia efectiva para combatir, y además ya casi no tienen tiempo. Ya no tienen tiempo. En lo que llegan a los tribunales. Por eso te digo que ya está prácticamente. Pero para el 18 sí hay tiempo. Consumado. Pero para el 18 sí hay tiempo todavía. Entonces, yo pienso que hay que empezar a quemar neuronas, más bien a activar neuronas, a pensar, ¿verdad? Quiero decir que a marchas forzadas, la gente de Morena, los intelectuales y los políticos independientes que están por Morena, que se ven hasta este momento, porque hasta eso hay que contemplar, ¿no? Porque la política es circunstancial. Y los políticos y cambian de un momento a otro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Esa debe ser la preocupación, porque está visto que el fraude viene en serio y viene con todo. En esta sí, la madre de todas las batallas, quizás. La del 2018. Y a ver qué hacen los estrategas, los asesores de Andrés Manuel López Obrador. Espero que tengan algo bajo la manga, como dice. Bueno, Marcos, nos dice Pepe Arana que se nos ha acabado el tiempo. Gracias en tu programa Marco Político. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, queridos cibernautas, a ti, querida Azucena, y todos bajo la dirección imprescindible del maestro Pepe Arana. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Esperamos sus respuestas, sus propuestas, y hasta la vista. Hasta luego.